hagamos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios. El Señor dispone para el crecimiento de su iglesia, amén. Y quiero invitarlos que abramos la Biblia allí en Primera los Corintios, el capítulo 3, el versículo 11. Vamos a leer todos a una sola voz y seguidamente vamos a entonar una alabanza, escóndete en las manos del Señor. Pueden decir amén cuando lo hayan encontrado. Primera de Corintios, capítulo 13, el versículo 11. Amén. Hemos encontrado. Vamos a leer todos a una sola voz, claro, fuerte, entendiendo lo que dice la palabra del Señor. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Vamos a entonar esta hermosa alabanza en el nombre de Jesús. Escóndete en la mano del Señor y deja que su amor llene tu vida. ¿Y quién podrá arrancarte de su mano de poder? Ni fuerza de hombre ni nada creado. Así es. Escóndete en la mano del Señor y deja que los ríos y los vientos destruyan lo que encuentren a su paso. Pero tranquilo tú estás en las manos. Dile al Señor en esta hora: ¿quién me separará de ti, Señor? ¿Quién me separará de ti si yo me he escondido en tu mano poderosa? Y si estoy en tu mano poderosa, nada podrá alejarme de ti. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? Escóndete en la mano del Señor y deja que su amor llene tu vida. ¿Y quién podrá arrancarte de su mano de poder? Mi fuerza de hombre, Señor, nada creado. Escóndete en la mano del Señor y deja que los ríos y los vientos Que se lleven todo. destruyan lo que encuentren a su paso. Pero tranquilo tú estás en las manos de Jesús. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? Ese aplauso fuerte para el Señor en esta hora, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, a ti damos gloria, Señor, en esta hora. Aleluya, gloria a Dios. Bien, hermanos, pueden tomar asiento en esta hora. Vamos a meditar por unos minutos en la palabra del Señor.
en un tema tan importante y tan especial en la vida del cristiano, y en esta noche enfocado en la vida de los jóvenes. A ver, demos un gloria a Dios los jóvenes. Las señoritas, gloria a Dios. Y bueno, ahora toda la iglesia junta, gloria a Dios. Bueno, estaba meditando en este tema tan importante como lo es la convicción versus las emociones en el joven cristiano. El objetivo con esta enseñanza, querido joven, querida señorita, es que nosotros como cristianos, como creyentes que somos del Señor, podamos comprender profundamente cómo el Espíritu Santo opera en la vida de las personas. Amén. Más específicamente en la convicción espiritual, en esa convicción que se comienza a forjar a través de los años, a través del tiempo, desde que nosotros conocemos al Señor. Asimismo, también es importante que nosotros aprendamos por medio de la palabra del Señor, porque es que nosotros debemos vivir bajo la convicción en el Señor en vez de las emociones. Y vamos a estudiar en esta noche el porqué de eso. Leíamos ahorita, iniciando, el versículo de 1 Corintios capítulo 13, el verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ¿qué pasó? Dejé lo que era de niño. Es decir, que cuando nosotros iniciamos la vida cristiana, muchas veces somos comparados como ese niño, ¿cierto? Lo dice la Escritura, pensamos como niños. ¿Y cómo piensa un niño? ¿Será que es de la misma forma en la que piensa un adulto? ¿Será de la misma manera en la que razona el adulto? ¿Será que la conducta de un niño la podemos comparar con la de un adulto? De ninguna manera, ¿cierto? Asimismo, nos pasa a nosotros cuando iniciamos este camino. Iniciamos de pronto con, ¿cierto? Llegamos con algunas inmadureces porque nuestro carácter no se ha forjado todavía. No hemos llegado, ¿cierto? Todavía a esa plenitud. Pero asimismo, tenemos que comprender, hermanos, que cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestras emociones, muchas veces la embarramos, ¿cierto? Porque esas emociones son producto de lo que nosotros sentimos en un momento determinado, ya sea por falta de conocimiento o ya sea por falta de experiencias con el Señor. Pero una vez pasa el tiempo, nosotros no nos podemos quedar igual, ¿cierto? A medida que el niño va creciendo, el niño tiene que ir cambiando ciertas conductas, ¿cierto? El niño tiene que ir avanzando en su manera de pensar. El niño tiene que ir avanzando en cómo ejecuta su vida, ¿cierto? Asimismo es la vida de nosotros como cristianos. Y estaba pensando que lo importante que nosotros le pidamos al Señor, que Él nos dé experiencias con Él. Porque esas experiencias cuando llegan a nuestra vida son las que comienzan a forjar en nosotros esas convicciones que el día de mañana nos van a ayudar a permanecer firmes cuando llegan las pruebas, cuando llegan las dificultades. Porque muchas veces nosotros estamos viviendo de pronto momentos diferentes que a la vida del cristiano llegan y decimos, ay no, qué bueno es que yo haya aceptado al Señor y qué lindo es cuando escuché la palabra del Señor y ese programa, ese culto, ese consejo que me dio el pastor estuvo excelente, ¿cierto? Y parece que en nuestra vida comienza un avivamiento extraordinario. Pero ¿qué pasa? Muchas veces eso está determinado por las emociones. ¿Y qué pasa cuando se acaban las emociones? Cuando se acaban las emociones, entonces ya no comenzamos a que ya no nos sentimos tan bien, ¿cierto? Comenzamos de pronto a sentirnos mal, comienza a nuestro corazón a emerger esas emociones, esos de pronto resentimientos, esas tristezas, porque la emoción de ese buen momento que pasó quedó en el olvido, ¿cierto? Quedó atrás. Pero asimismo, es importante que nosotros sepamos que a medida que pasa el tiempo, nuestras
emociones deben de ir pasando a un segundo plano y la palabra del Señor debe ir forjando en nosotros esa convicción que les mostraba. Y quiero que leamos allí en el libro de los Hebreos. Vamos a leer en el capítulo 5, en el versículo 12 al 14. Porque Pablo nos habla de los que han alcanzado esa madurez. Vamos a leer en Hebreos, allí el capítulo 5, del versículo número 12 al versículo número 14. Amén. Ya está en pantalla, dice así: porque debiendo ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad ¿de qué? De leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso, ¿qué tienen? Tienen los sentidos ¿cómo? Ejercitados en el discernimiento ¿de qué? Del bien y el mal. Pongámosle mucha atención en esto, hermanos, porque aquí nos habla Pablo de los sentidos ejercitados. ¿Y qué pasa cuando usted está en un momento de mucha ira? ¿Será que usted razona? ¿Será que usted piensa? Porque eso es lo que pasa con las emociones en vez de la convicción. Las emociones te llevan a ti a actuar antes de pensar. Todo lo contrario a la convicción. La convicción nos lleva a pensar antes de actuar. Pero para poder seguir adentrándonos en este tema, es importante que nosotros sepamos claramente el significado de convicción. Se puede decir que convicción es el convencimiento. ¿Qué es la convicción? La convicción es el convencimiento, es esa seguridad que se tiene sobre algo. Es esa seguridad que usted tiene basado en unas razones específicas. Claro, porque es con esa seguridad que usted el día de mañana se va a parar a defender sus posturas. Es con esa seguridad que usted el día de mañana, cuando a usted quieren venir a decirle, ay, mire, ¿cómo es este plato de lentejas? Y son frijoles. Usted sabe claramente que eso no es. ¿Cierto? Es como cuando el niño pequeño uno lo lleva a la guardería, lo lleva al colegio. Si llega una persona que él no conoce, él va a decir, yo contigo no me voy. Tú no eres mi papá, ¿cierto? Porque lo conoce, porque tiene claro. Pero si nosotros no tenemos claro, si nosotros no escudriñamos la palabra del Señor, nosotros no vamos a tener convicciones firmes en el Señor. Entonces decimos que convicción es ese convencimiento, es esa seguridad que tenemos sobre algo basados en las razones. ¿Y cuáles son las razones de nuestras convicciones? La palabra del Señor, amén. Pero asimismo hay algo que es importante en la convicción, y es que la convicción a nosotros nos genera una fuerza de movimiento. Porque la convicción a ti te va a llevar a un actuar. La convicción a ti no te va a permitir que tú te quedes quieto mirando cómo las cosas vienen y las cosas van. De pronto mirando cómo las adversidades llegan a tu vida y tú te vas a quedar quieto. No. O como las diferentes circunstancias llegan a tu vida y te vas a quedar quieto. La convicción no te lo va a permitir, y ya vamos a ver por qué no te lo va a permitir. Porque asimismo las convicciones van a ser perdurables en el tiempo. Las convicciones no se van a ir, como vamos a ver ahorita, a diferencia de las emociones. Las convicciones van a permanecer por encima del tiempo, por encima de las situaciones. Pero si vemos lo contrario a la emoción, podemos decir que las emociones son esas expresiones espontáneas, ¿cierto? Llegamos acá al culto y decía ahorita la hermana, vamos a alabar todos al Señor, y todos, ay sí, qué emoción, porque estar en la casa del Señor nos genera gozo, nos genera paz. Podemos llegar cansados, podemos llegar abatidos, pero con todo eso llegamos aquí y nos sentimos, ¿cierto?, en nuestro refugio seguro. Pero ¿sabe? Las emociones son expresiones espontáneas.
Son aquellas emociones que nosotros sentimos por algún sentimiento. Entonces la persona está triste y la persona ¿qué hace? Llora, ¿cierto? Si la persona está brava y uno a veces llega a la iglesia, ay hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Hermano, amén. Y uno, ay Dios mío, ¿y qué le habrá pasado al hermano? No, es que la hermana Jenny no me saludó cuando yo entré. No, esta hermana sí es que de verdad. Y de las señoritas, no me tiene en cuenta la hermana Jenny. Esas son las emociones. Las emociones son expresiones espontáneas que nos impulsan, así como las convicciones impulsan al ser humano a tener una acción. Es decir, que las emociones también significan movimiento, porque también nos llevan a un actuar. ¿Sabe? Las emociones van a inclinar al ser humano a que tenga una determinada conducta. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo es su forma de ser cuando usted está triste? ¿Sí se ha puesto a analizar? O cuando usted está bravo, ¿usted se ha puesto a analizar usted cómo mira a sus hermanos, cómo mira a su esposo, cómo mira a su esposa, cómo trata a sus hijos? ¿Lo ha analizado? Y muchas veces, ¿cierto? Creo que hemos caído en el error de que, yo peleé con mi mamá y, ya no le voy a hablar, para que vea que lo que me hizo está mal. Pero después como que a uno le pasa la ira y uno como que, ay mami, venga, perdóneme, sí. Yo sé que la embarré y yo sé que si usted, cierto, porque uno de hijo, no cosa que uno le molesta es que los padres a uno lo castiguen, cierto, porque uno dice, ay, pero es que mi mamá sí es amargada, mi papá sí es amargado, ¿cómo me va a quitar el celular? ¿Cómo me va a decir que con esta persona no me puedo juntar? Es que él no lo conoce, mami, es que usted es antichévere. Eso le decía yo a mi mamá cuando ella me decía, hija, esta amistad no te conviene, por favor, es hora de que la cortes. Sí, me da un mal genio, hermanos. Pero después, mire lo que hace la emoción. Yo decía, pero es que mi mamá quiere verme sola. Mi mamá no quiere que yo tenga vida social. Pero después, cuando ya he crecido a medida del tiempo y miro los resultados de esas personas de las que me tuve que alejar, digo gracias a Dios, porque tuve unos padres, cierto, que vieron por mí lo que yo no veía. Pero más que eso, es por el obedecer también. Entonces estamos mirando cómo las emociones son pasajeras, cómo las emociones también llevan a la persona a que tenga un actuar, inclinan al ser humano a una conducta específica encasillada en lo que siente, en lo que piensa, porque las emociones, a diferencia de la convicción, las emociones no son duraderas, sino que son pasajeras. Las emociones, asimismo, ¿saben por qué se generan las emociones? Las emociones las activan los pensamientos. ¿Qué es lo que tú ves? Asimismo será tu reacción. ¿Sí lo han analizado? ¿Cierto? Y asimismo, las emociones son la interpretación de los eventos. Muchas veces nosotros aquí en la iglesia, ¿cierto? Solemos que analizamos un hermano o analizamos el ambiente del culto, bueno, y decimos, no, esa alabanza está muy buena porque mira cómo suenan esos instrumentos y eso saltamos y nos alegramos y qué chévere y qué bueno, ¿cierto? Pero si no hay instrumentos, no, el culto estuvo como aburrido, estuvo como triste y no, mejor yo voy al de los domingos. Esas son las emociones. Entonces, como lo decíamos, la emoción quiere dominar a la persona, pero la convicción no va a dejar que la emoción lo domine. Y un ejemplo de esto lo vemos allí en la Biblia, cuando las emociones quisieron gobernar a Gedeón. ¿Cuántos aquí hemos escuchado la historia de Gedeón? Gedeón, allí en Jueces, el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, nos muestra que Dios estaba viendo en Gedeón una persona muy especial para cumplir un propósito determinado, que era darle la victoria al pueblo de Israel. Amén. Pero ¿qué pasó con Gedeón? Si nosotros allá en sus casas mediten en estos capítulos y podemos ver que Gedeón sintió miedo, Gedeón sintió temor, Gedeón sintió inseguridad y hasta desánimo.
¿Cuántas veces nos ha pasado que el Señor quiere tratar con nosotros, que el Señor nos quiere usar para determinadas funciones, pero sentimos al igual que Gedeón, sentimos miedo, sentimos desánimo, sentimos temor? Pero ¿sabe? Con Gedeón pasa algo muy especial y es lo que genera el Espíritu Santo en la vida del hombre. Y es que Gedeón, por medio de la convicción que el Señor le dio, dice que Gedeón se paró fuerte. Porque es que en medio de las adversidades que Gedeón comenzó a experimentar, en medio de esas emociones, comenzó a decirle: ay no, Señor, pero si yo soy el más pequeño, si mi familia no es la mejor, ay no, Señor, use otro que sea más fuerte. Quizás dice la Biblia que el Señor le dice: ve con esta tu fuerza. Eso quiere decir que el Señor conocía las fuerzas que tenía Gedeón. Nosotros muchas veces no nos sentimos capacitados, nosotros muchas veces no nos sentimos como que podemos ejecutar ciertas acciones que el Señor nos ha encomendado, pero se nos olvida que aquí no es por nosotros, que aquí es por el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos hacer las cosas que el Señor nos manda. Entonces, vemos cómo el Espíritu del Señor, cuando vino sobre Gedeón, vemos que él se volvió un hombre valiente, firme y seguro. Vemos cómo las emociones de temor, de miedo, de inseguridad de Gedeón pasan a un segundo plano, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu de Gedeón vino sobre él y él se paró como varón fuerte, varón valiente. Y dijo: si antes tenía miedo, pues ya no tengo miedo. Y se equiparó de un batallón, ¿cierto? Y el Señor le dijo: no, esos son muchos, más poquitos. ¿Por qué? Porque esto nos deja ver que muchas veces creemos que nosotros vamos a alcanzar las victorias, que nosotros vamos a obtener victorias en el nombre de Jesús por nuestros estudios, o por nuestras capacidades, o por lo que nosotros somos. Pero si fuera por eso, entonces la gloria sería para nosotros. El Señor le dice a Gedeón: no, Gedeón, más pocos, por lo mismo. Porque si llegan a ir todos ellos, van a creer que fueron liberados por la mano de todo ese batallón que tú llevas. Entonces vemos como Gedeón, una vez el Espíritu del Señor viene sobre él, deja y pasa a un segundo plano sus emociones y sus convicciones. Lo hicieron parar fuerte, lo hicieron parar firme. Esa es la diferencia que hay entre vivir bajo las emociones y vivir bajo las convicciones. Y yo en esta noche quiero invitar a los jóvenes y a las señoritas que están aquí en este lugar para que presenten sus corazones al Señor, porque yo estoy segura que aquí habemos jóvenes apasionados por el Señor. Yo estoy segura que aquí hay señoritas que aman al Señor. Pero ¿sabe una cosa? Y es que el enemigo no se va a quedar quieto. El enemigo no se va a quedar quieto, sino que él va a comenzar a lanzarse dardos de fuego, porque él no quiere que el Señor te use. Él no quiere que el Señor cumpla el propósito que hay en ti. Y si nosotros no tenemos esto claro como jóvenes hijos de Dios, podemos caer en engaño. Y qué triste sería, o qué triste es cuando nosotros creemos que por nuestras propias fuerzas podemos salir adelante sin el Señor. Cuando nos dejamos cegar nuestro entendimiento por circunstancias de diferentes índoles y por eso nos apartamos del Señor. Nos volvemos de una manera o de otra jóvenes emocionalistas. Que si la directiva de jóvenes me invita al culto, yo voy. Que si la directiva de jóvenes me visita, yo voy. Que si la directiva de jóvenes me tiene en cuenta, yo voy. Que si el pastor me saluda, yo me congrego, ¿cierto? O que si me tienen en cuenta, entonces yo ahí sí me capacito y si toco el piano. Y se nos olvida que aquí no es por los que están a nuestro alrededor, aquí es una conexión y es una relación directa del Señor con nosotros. Entonces, quiero que analicemos ¿Cómo nos pueden alejar del propósito del Señor nuestras emociones? Y de la misma manera, que usted analice en esta hora cuáles son las convicciones en su vida espiritual.
¿Cómo ha reaccionado usted cuando le vienen pruebas? Cuando le vienen adversidades. Porque a diferencia de el cristiano emocionalista, está el creyente que es lleno de convicciones. Que pase lo que pase, se mantiene firme. ¿Será que permanecer firme es fácil? Yo le digo, ¿a usted le es fácil decir que tiene un Dios que todo lo puede cuando usted está pasando de pronto por buenos momentos? ¿Para qué decir que tenemos un Dios sanador si a ti te da miedo que de pronto a tu vida llegue la enfermedad? ¿Para qué decir o cómo vamos a decirle al mundo que nosotros tenemos un Dios que nos cuida cuando no hemos pasado por necesidades en donde el Señor las usa para reflejar su gloria, para reflejar su poder, para generar en nosotros esas convicciones firmes? Entonces, las convicciones, hermanos, es necesario que nosotros nos alimentemos de la palabra del Señor, que nosotros estemos en una constante oración. Pero es que oración no es solamente cuando nosotros venimos al templo o cuando nosotros nos arrodillamos en nuestra casa a orar. La oración es una constante comunicación entre el Señor y yo, porque el Señor lee tu corazón, el Señor lee tus pensamientos, el Señor los discierne. Pero ¿qué espacio le das o le has dado tú al Señor para que Él se glorifique en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus padres? Hay algo muy especial y hay algo muy importante que mi vida le ha marcado el Señor, y es que hace un tiempo yo comencé a decirle al Señor, qué bueno es que mis padres te conozcan. Qué bueno es leer que en la Biblia nos muestras tu poder, que en la Biblia nos hablas que tú haces milagros, que tú haces grandes prodigios, que tú haces grandes maravillas. Le decía, Señor, pero yo quiero comenzar a tener esas experiencias contigo que me permitan conocerte, que me saques de lo natural a lo sobrenatural, porque es que cuando nos acostumbramos a la rutina diaria de la vida es cuando caemos en lo que es la religión, ¿cierto? Voy, vengo allí, allá, pero no le presto atención a lo que hay más allá. A cuando venimos aquí a la casa del Señor o cuando vamos por el camino, muchas veces yo no sé, usted cuando va hablando con el Señor, Señor, yo te alabo, Señor, yo te exalto. Cuando estamos en el trabajo, muchas veces yo le digo al Señor, Señor, mira esta situación, yo no sé qué hacer, Señor, pero alúmbreme, guíame, muéstrame, Señor. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, o sí lo crea, lo haya visto o no lo haya visto, donde usted está, usted es una referencia. ¿Por qué es una referencia? Porque el Señor está con usted, porque la gente sabe que somos cristianos. Entonces ellos están esperando cómo es la conducta de ese adolescente, de esa señorita, de ese hermano, de esa hermana en el trabajo. Cómo se relaciona con sus compañeros, cómo se relaciona con su familia. Entonces nosotros como cristianos no podemos estar esperando o no podemos estar anhelando que todo salga bien en todo momento. Cuando digo que todo salga bien en todo momento, no podemos estar esperando que no hayan momentos de prueba, que no hayan momentos de adversidad, que no hayan momentos difíciles, sino que nosotros sabemos que transitamos por un camino que es angosto, ¿cierto? Por un camino que solo lo caminan ¿quiénes? Los valientes. Y es lo que nos dice allí en Primera de Pedro, vamos a leerlo, en el capítulo 4. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 4. El versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozosos por cuanto sois participantes de los de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran con gran alegría. Y si sois vituperados, ¿por quién?
por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa ¿sobre quién? Sobre vosotros. Ciertamente parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de nosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse a lo ajeno. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, ¿no qué? No se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Entonces miramos cómo el apóstol nos dice allí, no os sorprendáis por el día ¿de qué? Por el día que viene el fuego de prueba. Es decir, que nosotros como cristianos, muchachos, jóvenes, señorita, nos va a llegar los momentos difíciles. Pero el Señor dice, no se avergüence. Porque es que muchas veces, cierto, en esos momentos, cuando estamos pasando por pruebas, por adversidad, el enemigo no se queda quieto. El enemigo viene y le dice, ay, no es que es cristiano. No es que el Señor está con usted. No es que el Señor le ha prometido que no le ha de faltar nada. Y muchas veces, ¿qué hacemos nosotros como hijos de Dios? Muchas veces, ¿qué pasa? Como que le prestamos atención a lo que el enemigo nos dice, ¿cierto? Y no pensamos, no caemos en cuenta que lo que está pasando es lo que Él quiere hacer, que nosotros nos alejemos del Señor, que nosotros nos movamos, que nosotros nos dejemos llevar por nuestras emociones. Pero allá en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 8 también nos dice, participa de las aflicciones por el evangelio. Porque una vez pasen las aflicciones, hermano, por más dura, por más difícil que sea la prueba, por más difícil que sea la adversidad, si nosotros hemos conocido al Señor, sabemos que ese momento, que esa prueba va a pasar. Y sabemos que si es dura, que si es difícil la situación con el Señor, ahora imagínense cuánto más sin el Señor. Porque el Señor es el que nos hace permanecer, el Señor es el que nos fortalece, el Señor es el que nos consuela. Entonces vemos que el cristiano que es maduro espiritualmente sabe muy bien que hay padecimientos y que a su vida han de llegar aflicciones, pero nada los separará del amor de Cristo. Y asimismo, vamos a leer allí en Romanos el capítulo 8, el versículo 37 al 39. Romanos, el capítulo 8, el versículo número 37. Vamos a leerlo. Dice así, antes, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores, ¿por medio de quién? De aquel que nos amó. Por lo cual estamos seguros que ¿qué? Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni lo porvenir, pero ni lo alto, ni lo profundo, ni ¿qué? Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces aquí nos dice y nos deja claro que nada nos separe del amor de Cristo Jesús. Y asimismo, nosotros como cristianos debemos aferrarnos de la palabra del Señor. Yo le pregunto en esta hora a los jóvenes qué tanto leen la palabra del Señor, qué tanto escudriñan las Escrituras. ¿Cómo afrontas tú tu vida espiritual? ¿Qué mensaje estás dando de Cristo a los que te rodean? ¿Será que te estás dejando llevar por las emociones? Porque qué bueno es, como ya lo vamos a analizar, que nosotros desde nuestra juventud podamos apasionarnos por la palabra del Señor. Podamos nosotros deleitarnos en la presencia del Señor. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las emociones, como pasó también con los discípulos. Esto no es algo de ahora solamente. Esto es algo que ha venido pasando desde nuestros antepasados. Y saben, habían muchos discípulos, dice la Biblia, que seguían felices al Señor. Iban felices con el Señor por donde Él iba, iban siguiendo sus milagros, iban siguiendo sus prodigios y estaban con el Señor en lo bueno.
Pero ¿qué pasó una vez? El Señor les dice, bueno, ha llegado la dificultad. ¿Qué hicieron muchos de ellos? La Biblia nos dice que ellos se fueron, que ellos retrocedieron, ellos se ofendieron y dijeron que dura es esta palabra. A diferencia de Pedro, si analizamos la vida de Pedro, él les dijo a los otros discípulos, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿También se van a ir? Porque es que muchas veces nosotros creemos que el evangelio se vuelve como una carga pesada. ¿Y sabe por qué se vuelve una carga pesada? Porque no hemos entendido la palabra del Señor. Porque cuando nosotros comenzamos a vivir en la palabra del Señor, el Señor va haciendo en nosotros una obra. Y entonces lo que era difícil para ti, el Señor te ayuda y deja de ser difícil para ti. Si tú miras que en tu vida tú tienes ciertas adicciones a las redes, adicciones a la pornografía, si tú tienes adicciones, no sé, al consumo de estupefacientes, no sé qué cosas tú miras que estorban tu vida espiritual. Porque Pedro le dice al Señor, Señor, ¿pero a quién iremos? O sea, si parece duro, si parece difícil, ¿a quién vamos a ir si es que tú tienes palabras de vida eterna? Y eso mismo pasaba con la iglesia primitiva. Si miramos la iglesia primitiva, para ellos no era fácil. Y muchas veces leemos en la palabra del Señor, ¿cierto? Cómo los vituperaban, cómo los azoteaban, cómo tantas cosas, tantas pruebas llegaban a la vida de ellos. Pero ellos en vez de desistir, ellos en vez de renunciar, ellos en vez de echarse en atrás, decían, Señor, que tu Espíritu esté sobre nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo nos dé poder. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté en la boca de nosotros para nosotros poder seguir predicando tu gloriosa palabra. Entonces vemos que el cristiano maduro, el cristiano que tiene convicciones en su vida, no se deja arrastrar por cualquier adversidad. El cristiano que conoce a su Señor, aun cuando venga la adversidad, leamos ahorita en la palabra del Señor, va a salir gozoso de la prueba. Y no es lo común que nosotros solemos ver en la iglesia, ¿cierto? Porque muchas veces vemos a nuestros hermanos que pasan pruebas y en vez de salir gozosos, salen, es más, como que se aíslan. En vez de buscar el refugio en el Señor, ¿qué hacen? Se apartan. Y llegan a la iglesia, se llegan a veces como con raíces de amargura. Ay, hermano, es que usted me dejó solo. Hermano, pero es que nuestra salvación no está en nuestros hermanos. Nuestra ayuda no viene de los hermanos. Mi ayuda viene del Señor. Nuestro socorro, ¿de dónde viene? Nuestro socorro viene de Jehová. Es allí por eso, mis hermanos, que yo en esta noche a los jóvenes quiero invitarlos para que nos hagamos amigos de la palabra del Señor. Para que comencemos a decirle, Señor, ayúdame a menguar para que tú crezcas más en mí. Porque fácil no es, pero difícil tampoco. Y la Biblia del Señor dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Pero el Señor, Él es tan prudente, Él es tan bueno, Él es tan hermoso, que Él no te va a imponer a ti una conducta. Él no te va a imponer a ti que lo tienes que seguir. Él no te va a imponer a ti que tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón. Es si tú lo dejas. Y créame que lo más hermoso, lo más glorioso que a uno como hijo de Dios le puede pasar es tener al Señor. Porque cuando a uno le llegan los días difíciles, cuando a uno le llegan los momentos de adversidad, cuando uno muchas veces como joven, uno llega a cierta etapa de la vida, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué camino debo tomar? Porque a nuestros ojos, a lo que nuestros ojos alcanzan a ver, hay veces hay cosas que parecen más deliciosas. Hay cosas que parecen que son mejores. ¿Cierto? Y por lo general es lo que el mundo nos ofrece. O a quien no le parece como, ay, tan rico, ¿no es cierto? Uno coge el celular y uno comienza a ver videos y se le pasan las horas. Y cuando uno mira, ay, Dios mío, 2 horas, 3 horas. Pero a diferencia cuando uno está leyendo la Biblia o cuando uno está orando,
¿cierto? Uno comienza a orar y uno, Señor Jesús, y voltea a ver el reloj y uno piensa que ha pasado mucho tiempo y han pasado 5 minutos. Y uno dice, no, bueno, otro poquito, Señor. Pero vimos esa, como les dijera yo en esta noche, ese dominio que nosotros tenemos que tener sobre nosotros mismos para saber escoger. Para que tú en esta noche pienses si te vas a seguir dejando llevar por las emociones, o mejor vas a seguir pidiéndole al Señor y amando su palabra y llenando de su espíritu para vivir bajo las convicciones. Porque cuando nosotros le entregamos nuestra vida en las manos del Señor, hermano, créame, yo sé que aquí muchos lo hemos experimentado, que por sencilla o por difícil que sea la situación, el Señor nos está guiando y nos está diciendo, vas bien. O el Señor nos está diciendo, ten cuidado, refuerza tu oración, refuerza la lectura de la palabra porque te van a llegar los días malos. Pero ¿cómo mantener gozosos cuando llegan estos momentos? Usted puede decir, hermana, pero uno ¿cómo va a salir gozoso después de una prueba? ¿O cómo usted va a estar gozoso en medio de una enfermedad? ¿Cómo voy a estar gozoso si es que en mi casa, mi familia, mis padres mantienen peleando? ¿O si es que en el colegio me rechazan? ¿O si es que en la universidad me menosprecian por ser cristiano? ¿Cómo voy a estar gozoso por ello? Pero es que la Biblia nos dice que nosotros nos mantenemos fuertes, vigorosos y gozosos porque nuestras raíces las hemos echado junto a las corrientes de las aguas. ¿Y quién es el agua de vida eterna? El Señor. O sea que si nosotros permanecemos firmes en nuestras convicciones, ¿es por nosotros? Claro que no, es por el Señor, amén. Asimismo, hermanos, estaba analizando en la Biblia la vida de un joven que lo traía a hoy día, y es quizás lo que nos ha pasado o lo que nos pasó a muchos de nosotros, que llevado él por sus emociones, él escuchaba a Jesús. Y es lo que muchas veces de pronto nos pasa a nosotros. Llegamos aquí y contentos escuchamos la palabra del Señor, ¿cierto? Y él vino corriendo y se arrodilló y le preguntó, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuántos se han preguntado muchas veces, Señor, ¿qué debo hacer yo para servirte? ¿Qué debo hacer yo, Señor, para predicar tu palabra? ¿Qué debo hacer yo, Señor, para poder seguirte como yo deseo seguirte? Y si no se lo ha preguntado, yo le invito para que usted le pregunte al Señor, ¿qué quieres de mí? Pero asimismo, como usted le va a preguntar al Señor, esté dispuesto a la respuesta del Señor. Porque eso fue lo que pasó con este joven. El Señor le dijo, mira, le relató un poco de cosas que él tenía que hacer, y el Señor, él le dijo, Señor, ya lo hice, o sea, como que ya lo he hecho, ya lo he cumplido. Pero cuando él escucha de parte de Jesús que debía despojarse de sus riquezas, ¿qué dice la Biblia del Señor? Enseguida se afligió. ¿Ve cómo vienen las emociones? Primero vemos que él llega contento, ¿cierto? Señor, aquí estoy, voy a escuchar al maestro, vengo y estoy atento, estoy dispuesto. ¿Qué es lo que me vas a decir? ¿Qué tienes para mí? Pero cuando el Señor le dice, una cosa debes despojarte y es de tus riquezas, ¿qué dice? Que él se entristeció y se devolvió. Yo no sé en tu vida espiritual, el Señor de qué te ha pedido que te despojes. Porque en esta vida nosotros tenemos que despojarnos de tantas cosas que no es fácil, hermano y querido joven, no es fácil. Pero como les estoy explicando en esta noche, si lo hacemos por nuestras fuerzas no va a ser fácil. Pero si lo entregamos estas cosas en manos del Señor, el Señor nos va a ayudar a despojarnos de todas estas cosas. Entonces, vemos lo peligroso que es dejarnos llevar por las emociones. Porque las emociones nos pueden hacer retroceder, las emociones pueden hacer que el propósito que el Señor tiene con nosotros en nuestra vida sea obstruido.
¿cierto? Pero nada comparable a la convicción, y es a ello que el Señor quiere que nosotros lleguemos como jóvenes en nuestra vida espiritual a lo largo de ello. Y si vemos a Pablo, Pablo sabía de los padecimientos que lo esperaban. Pablo y muchas veces los discípulos encarcelados, menospreciados, vituperados. En las cárceles, en lo más profundo, ellos aún allí permanecían gozosos, y ellos sabían que lo que les esperaba no era fácil. Ellos sabían que una vez ellos, cuando salieran de la cárcel, tampoco iba a ser fácil para ellos. Pero aún así, lo que hizo Pablo muchas veces fue que él afirmó su rostro, ¿cierto? Que él se puso valiente, se vistió con el poder del Espíritu Santo. Bueno, pues si me han de venir pruebas, si me han de venir adversidades, si es que me van a menospreciar, si es que me van a dejar solo, no importa, vamos, porque yo sé quién va conmigo. Y asimismo, ¿qué decimos de los 3 jóvenes hebreos? Es que yo me pongo a pensar y analizar la sociedad de hoy en día, y yo digo, Señor, necesitamos tanto, pero tanto de tu palabra y de tu presencia. Necesitamos que tú nos abras el entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra. Estos 3 jóvenes hebreos estaban viviendo una presión social, porque ellos no estaban ahí solitos los 3 delante del rey. Ellos estaban ahí en medio de todo el pueblo. Ellos estaban viviendo asimismo una presión religiosa. Asimismo, ellos estaban viviendo amenazas, y no cualquier amenaza como de que te vamos a expatriar de aquí, te tienes que ir, no, eran amenazas de muerte. Al punto que el rey les dice, bueno, o adoran esa estatua o se irán al horno del fuego. Bueno, rey, no hay problema. Y les dice el rey, pero tan tranquilos, ¿acaso quién los podrá librar de mi mano? ¿Y saben qué les dijeron ellos? Y es lo que nosotros tenemos que decir cuando a nosotros, a nuestra vida, lleguen a debatir nuestra fe, a debatir tus principios, el por qué te comportas, el por qué te vistes, el por qué no vas, el por qué te abstienes de ciertas conductas. Que le digas, como dijeron ellos, no es necesario que te respondamos esto, querido rey. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, ellos la tenían clara. Y ellos allá, yo no sé si ellos tenían estos cultos, si ellos tenían estas reuniones para ir todos a alabar al Señor y como gozarse y llenarse de Él, si ellos tenían vigilias, si ellos tenían campamentos, si ellos tenían facilidad de quien les predicase la palabra del Señor como lo tenemos nosotros. Pero vemos que eran unos jóvenes que la tenían clara. Unos jóvenes que no importó las amenazas del rey, no importó que les dijeran, bueno, te vamos a echar al horno de fuego. No importa. Le dijeron, querido rey, échanos. Y de igual forma, sepa, nosotros sabemos al Dios a quien servimos, que Él puede librarnos. Y si no, de igual forma, ¿qué? Sepa que no serviremos y no adoraremos a estos tus dioses. Cuéstenos lo que nos cueste. Eso es convicción, querido joven. Y hoy en día se están levantando a nivel social, a nivel global, diferentes doctrinas, diferentes ideologías que a lo bueno comienzan a llamar lo malo. Y como miran que nosotros conocemos al Señor y que hemos creído en su palabra, entonces nos tratan de locos, nos menosprecian. Pero querido joven, yo en esta noche quiero invitarlo para que usted le diga al Señor, permíteme conocerte, Señor. Y permíteme, Señor, mantener mi mirada puesta en ti siempre, venga lo que venga, pase lo que pase. Que así como nuestros jóvenes nosotros podamos decir, yo sé a quién le sirvo. Yo sé que al Dios al que yo le sirvo no me dejará en vergüenza. Y así parezca que nosotros quedamos en vergüenza, el día después vamos a entender que lo hemos alcanzado y hemos obtenido la victoria.
Y ahora, asimismo, ¿qué decimos de Pedro, de Juan y Jacobo? En Hechos, allí en el capítulo 5, en el capítulo 12, nos dejan ver de las amenazas de muerte que ellos también a diario vivían. Pero sabe una cosa, como lo hemos venido hablando, las persecuciones no pudieron callarlos, sino que antes ellos con más fuerza y con más vigor ellos hablaban de quién era su Cristo. Yo te pregunto, cuando te preguntan quién es Cristo para ti o en quién has creído tú, ¿qué respondes? Cuando quieren callarte, ¿tú qué respondes? Asimismo, podemos mirar que el Señor en estos momentos difíciles, cuando nosotros nos acercamos a Él, el Señor nos reviste de su fuerza, el Señor nos da su poder y nos da esa convicción, porque recordemos que la convicción la genera es el Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a recibir a nuestro Señor si no le buscamos? Allí en Hechos, en el capítulo 5, vamos a leer del versículo 40 al 42 ya para terminar. Hechos, el capítulo 5, vamos a leer en el versículo 40, dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de ¿qué? De azotarlos, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar ¿a quién? A Jesucristo. Y finalmente quiero que miremos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, quien también vivió en vida propia momentos de angustia, quizás también vinieron en momentos de emociones fuertes. Dice la Biblia que cuando él iba para el Getsemaní, ¿qué palabras expresó él? Padre, si es posible, ¿qué? Pasa de mí esta copa. ¿Cuántos de nosotros muchas veces le preguntamos al Señor: Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué ha llegado esta dificultad a mi vida? Pero cuando lleguen esos momentos, qué bueno es que usted recuerde esta palabra. Y como el Señor lo dijo, como el Señor también lo vivió, que Él se mantuvo firme y se gozó luego del fruto de su aflicción. Yo los quiero invitar para que estén en pie en esta hora y vamos a hacer una oración muy especial. Vamos a decirle al Señor en esta hora que nos permita llenarnos de su palabra. Vamos a decirle al Señor que nos dé de sus fuerzas, que nosotros podamos conocerlo tan claro. Dile al Señor: Señor, permíteme conocerte. Pero ¿cómo lo vas a conocer? Dile al Señor que te regale esos momentos, que te regale esas situaciones en el cual Él se glorifique. Porque tú, ¿cómo le vas a hablar a tu compañero de que es el todo sanador si no lo has experimentado con tus propios ojos o con tus propias fuerzas? Les estaba contando hace un momento que yo decía: ay, qué bueno es que mis padres te conozcan, qué bueno es que ellos te prediquen, que ellos te glorifiquen, pero es que yo no quiero vivir solamente de escuchar de pronto lo que ellos dicen. Señor, para yo poder seguirte y seguirte hasta el fin, yo necesito experimentar tu poder. Yo necesito experimentar cómo es eso de que tú hablas a la mente y al corazón. Yo necesito saber cómo es eso de tu voluntad. ¿Cómo es eso que tú pones en nosotros el querer como el hacer? Y en mis oraciones comencé a decirle al Señor: Señor, ayúdame a permanecer. Señor, ayúdame a contristarme. Señor, a que yo mengüe para que tú crezcas en mí. Para que este hombre carnal, este hombre terrenal, el que no desea mucho del Espíritu, comience a menguar y tu Espíritu comience a crecer en mí.
Señor, que cuando yo vaya por la calle, que cuando yo esté en el trabajo, que cuando yo esté en la universidad, Señor, vean a Cristo reflejado en mi vida. ¿Y cómo lo van a ver reflejado en mi vida? Por mi manera de actuar, por mi manera de pensar, por mi manera de comportarme. Porque ellos van a ver que yo no actúo igual a ellos que no conocen a Cristo. ¿Cuántos le quieren decir al Señor en esta noche? Señor, yo quiero llenarme más de tu presencia. Señor, yo quiero llenarme más de tu espíritu. Señor, yo quiero conocer más tu palabra. Señor, lléname de ti, permíteme, Señor, actuar en mi vida, vivir bajo las convicciones de tu espíritu, Señor, y no bajo las emociones. Vamos a orar al Señor en esta hora. Soberano Jesús, Padre Celestial, gracias te doy, Señor Jesús, en esta noche porque hemos escuchado tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, que llega hasta lo profundo de nuestro corazón para edificarnos. Tu palabra que llega a tiempo, Señor. Pero en esta hora, Señor Jesús, yo te pido por cada uno de los jóvenes, cada una de las señoritas, Señor, que se encuentran en este lugar, que seas tú, Señor, regalándole experiencias sobrenaturales contigo, que seas tú regalándoles, Señor, poder, que seas tú regalándoles unción, que seas tú regalándoles, Señor, de nuevo para que ellos puedan hablar tu palabra, Señor, para que ellos puedan permanecer firmes en ti en el momento que llegue la prueba, en el momento que llegue la adversidad, Señor, para que tú cumplas, Señor Jesús, los propósitos que tienen con ellos en su vida, Señor Jesús. Glorifícate, Padre Celestial, en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor. Tengo tantas razones para no desmayar. Tengo mil argumentos para nunca volver atrás. Tengo gratos recuerdos clavados en mi corazón. Por esos motivos yo sé que no volveré atrás. Aunque vengan las tormentas de este mundo a derribar mi fe, estoy confiado que nada, nada me detendrá. El camino es hacia adelante y aunque me encuentre gigante, mi victoria es segura porque conmigo está el más grande. Y aunque vengan las tormentas de este mundo a derribar mi fe, estoy confiado que nada, nada me detendrá. Yo confío en ti. El camino es hacia adelante y aunque Señor, victoria es segura porque conmigo está el más grande. He peleado mil guerras y aún estoy aquí. No porque sea muy fuerte, sino por su poder. Amén. Y el secreto. Tengo un secreto en Cristo
victoria segura.